Buenas tardes, amigos y amigas televidentes que nos seguís en estos programas que Acción Social Católica cada semana pues nos hace trabajar un poco para llevaros algún tema de actualidad y de los que consideramos importante, no tanto a nivel comercial. No somos una empresa ni mucho menos un, un medio que se dedique a lo comercial, sino temas importantes de aspectos de tipo más humanista que económico, profundos, culturales, religiosos. Y hoy traemos a colación uno que nos preocupa mucho a todos. Es el mundo de la educación, al que ya le dedicamos hace poco un programa y en el que vamos a seguir insistiendo, porque la educación es un factor enormemente importante para nuestro propio desarrollo personal, lo es también para la tranquilidad de la familia, lo es para un país que necesita cada día más formación, porque desde la industrialización pues sabemos que el mundo laboral es un mundo en continuo cambio, que necesita que hagamos un esfuerzo para saber manejarnos en él, para utilizar continuamente las innovaciones que va haciendo y para adaptarnos y contestarnos a muchas preguntas que van surgiendo a propósito de esto. Este mundo tan complejo reúne a muchas instituciones. Ya hemos hablado de la familia, hemos hablado de cada uno de nosotros, hemos hablado de todo el aparato productivo tan enorme, tan influyente, y ante todo esto el mundo de la política no puede quedar ajeno, no puede ser indiferente, porque importa mucho la formación de los ciudadanos de un país. Toda esta complejidad entonces nos hace que de cuando en cuando surjan algunas fricciones o algunos puntos que entendemos de distintas maneras, y hay además instituciones que precisamente por el peso histórico que han tenido en el desarrollo educativo, en concreto de Europa, pues sean instituciones que quieren hacer valer sus derechos históricos y también su capacidad actual para responder a estos problemas y a estos retos que continuamente la formación nos va planteando. La Iglesia Católica ha estado ahí y la Iglesia Católica quiere seguir estando. No es que lo haga directamente, pero lo hace a través de distintas instituciones. Aquí en España, con ese carácter privado de la Iglesia y de otras instituciones también privadas, que también quieren participar de ese derecho a educar, a participar en la educación, pues surgen alguna vez de cuando en cuando fricciones. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a don Emilio Aznar del Cazo. Lleva muchos años metido en el mundo de la educación y ha estado de responsable también de un gran centro educativo aquí en Zaragoza. Ha sido director del Colegio Diocesano Santo Domingo de Silos y pronto va a haber en España un congreso dedicado a pensar también en cuál es la función de la educación y de la relación de la escuela, de la Iglesia, con la educación. Para hablar de todo eso, pues te damos la bienvenida, Emilio. Pues muchas Nos gracias. alegramos de tenerte entre nosotros Gracias. y comenzamos por preguntarte, ¿qué primeras preguntas nos quieres hablar para entrar poco a poco, tranquilamente, en este mundo tan complejo? Eh, bueno, pues tal vez podríamos empezar con, con el principio constitucional, que es un poco el que fundamenta la razón de ser de la educación, en el que en nuestro país se reconoce tanto el derecho de todos a la educación, y de ahí su carácter gratuito en las primeras etapas para todos, y también la libertad de enseñanza, que implica, entre otras cosas, la libertad de creación de centros, respetando las leyes y ateniéndose al ordenamiento jurídico que existe en cada momento. Y en ese sentido, pues la Iglesia sería un agente más de los que
se comprometen con ese hecho de la educación en nuestro país, educar a las nuevas generaciones en todos los temas que constituyen una formación que se llama hoy en día integral y que comprende desde los aspectos más intelectuales a también los aspectos físicos, aspectos emocionales, aspectos morales también, aspectos religiosos, todo lo que constituye un poco la formación y la educación de la persona, que por un lado se tiene que capacitar para la vida futura, para la vida profesional, pero por otro lado también tiene que construirse uno a sí mismo a raíz de esa educación. Y los dos aspectos son importantes y el uno no puede ir en detrimento del otro. La preparación en su sentido más práctico para tener luego un trabajo, para dedicarse uno a la vocación a la que realmente quiere dedicarse, pero por otra parte también la construcción de la persona, del sujeto humano, que necesita irse haciendo poco a poco. Por eso hablamos de educación, no solo de enseñanza, y ese sentido de educación engloba todo. Y para insistir precisamente en el aspecto de la importancia que la educación tiene, pues tú has dicho que ya aparece en la Constitución. Es decir, que los países no son indiferentes ni mucho menos a esto y que ya en la ley de leyes aparece precisamente su posicionamiento respecto a esta cuestión educativa, ¿no? Y nuestra Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano a educarse, a formarse, a que le den una enseñanza y también el derecho a elegir su centro o el derecho de las instituciones y de las personas a poder elegir centros de enseñanza, ¿no? Luego ya el ordenamiento jurídico, es decir, las leyes más concretas se encargarán de establecer una serie de condiciones mínimas, ¿no? para garantizar precisamente el nivel de esa educación y el abanico, ¿no?, de enseñanzas que a toda persona hay que darle para que tenga un sentido global y necesario para la vida de hoy, ¿no? Ahí entra también la Iglesia Católica y hablamos de educación católica. ¿Desde cuándo esa denominación y qué querría decir? La expresión concreta no es tanto educación católica, sino escuela católica. El registro que tenemos más reciente data del Concilio Vaticano II del año 1965. La declaración Gravissimum Educationis habla de la escuela católica. Es verdad que en un principio esa escuela católica estaba pensada fundamentalmente para católicos, pero el paso del tiempo y la adaptación de esa escuela católica a las realidades distintas que hay, no solo en España, sino en el mundo, han hecho que se piense sobre todo en la escuela católica como aquella que desde un ideario católico está abierta a trabajar con una multiplicidad de pensamientos, de culturas, incluso de religiones. Y hay escuelas católicas muy curiosas. Por ejemplo, son llamativas las que hay hoy en día en el Estado de Israel. Conocemos algunas de instituciones religiosas como los franciscanos, que tienen escuelas católicas en las que la mayoría de los alumnos son alumnos musulmanes, por evidentemente la zona en la que están ubicadas. Esa denominación escuela católica pasa luego al derecho canónico de la Iglesia, que es quien, diríamos, reglamenta la facultad que la Iglesia tiene de promover este tipo de instituciones, y se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Es más, la Iglesia tradicionalmente ha tenido mucho papel dentro de la educación a través de las congregaciones religiosas, y la Federación de Religiosos Españoles ya desde los años 50 creó esta federación, FERE, Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, y posteriormente este principio
dio origen a lo que hoy conocemos como Escuelas Católicas, que es una gran organización en la que se entiende más o menos que el 15% de la educación en España es de escuelas católicas. Hablamos de unos 2.000 centros en España y supone prácticamente el 58% de la educación concertada en nuestro país. Entonces, la marca, podríamos decir hoy en día, es Escuela Católica, que es escuela de la Iglesia a través de instituciones de los religiosos, también a veces de instituciones diocesanas, que tienen esa entidad jurídica de ser Iglesia y que tienen y mantienen un ideario católico a la hora de ofrecer sus enseñanzas. Es una escuela católica entonces pensada para católicos. No. Por lo que me dices parece que no. No, al principio esa era un poco la idea, pero no es así. No es así. La escuela católica en ese sentido se define como un ámbito en el que se puede realizar un auténtico diálogo entre la fe y la cultura. Y ese diálogo entre fe y cultura a veces incluye el diálogo entre distintas religiones. Y de hecho es una riqueza para muchos centros católicos el que haya alumnos de otras religiones con los que se puede interactuar, con los que se puede descubrir la especificidad de cada religión, pero al mismo tiempo la necesidad de encontrar puntos de encuentro. La escuela en ese sentido la escuela católica es muy importante para la sociedad del futuro, en cuanto que para mí es fundamento de un necesario diálogo interreligioso que es la base de una convivencia. O sea que frente a la idea que hay algunas personas siguen teniendo de que lo católico es algo muy cerrado o muy estricto o muy monopolizador, digamos, de lo religioso, porque más bien la realidad educativa responde a otra cosa, responde a un carácter católico, es decir, abierto. La palabra católico significa abierto, ¿no? Integrador. Claro. Y por lo que me dices, existen escuelas católicas en países donde la mayoría de la población son de otras religiones, y no impide precisamente que esas escuelas sean muy concurridas precisamente por su calidad educativa, y que haya un diálogo muy abierto también entre alumnos de una religión y de otra, y que se respete no solo el carácter de cada uno, sino el derecho a ser educado en la religión que cada uno elija. Claro, pero para esto se requiere entender bien que se trata de auténticas escuelas. Es decir, que una escuela no es una parroquia, aunque sea católica. Entonces, una escuela tiene entre sus objetivos la educación integral de los alumnos. Por lo tanto, no imparte doctrina, no es una entidad confesional en el sentido de que su objetivo es dar a conocer la doctrina cristiana como principal objetivo, sino que tiene como objetivo los que son perfectamente objetivos educativos. Y en ese sentido hay muchos puntos de confluencia por los que muchas veces se puede apreciar ese carácter católico a la hora de enfocar pues una realidad desde un punto de vista humanista de nuestra tradición cristiana, a la hora de afrontar o abordar los temas relacionados con hoy en día pues con la ecología, con la naturaleza. Tenemos la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que está sirviendo de base para una reflexión en las escuelas, que nos pone en contacto también con personas de otras religiones. Está la exhortación Amoris Laetitia, también sobre cómo ver o cómo descubrir hoy en día el sentido auténtico del amor a la hora de enfocar el tema de la sexualidad. Es decir, hay muchos valores humanos que nacen de esa tradición cristiana y que son perfectamente compatibles por personas de otras religiones. Incluso se da el hecho
curioso de que a veces los musulmanes les gusta, y hay algunos que se matriculan de hecho en la clase de religión católica, porque quieren conocer cómo es nuestra religión, quieren saber, diríamos, en el lugar, en el contexto de una sociedad española tradicionalmente católica, cuáles son las tradiciones, dónde están los puntos de interés, y tenemos incluso alumnos musulmanes que perfectamente están matriculados en clase de religión. No es en todos los casos, pero hay excepciones que demuestran un poco que hasta en lo más puramente doctrinal, que podría ser una clase de religión, hay un interés intercultural y interreligioso que es más incluso por parte de los alumnos de otras religiones hacia nosotros que el interés que nosotros mismos tenemos ante nuestra propia religión o ante la religión de los demás. Y esos alumnos pueden aprobar la asignatura aunque no se bauticen, ni se conviertan, aunque no se aunque bauticen, sigan siendo... No, perfectamente. Y a veces son buenos alumnos. Para un musulmán serio, la religión es algo importante en su vida. Para nosotros católicos de toda la vida no siempre esto es así. Y entonces ese sentido religioso que tienen hace que muestren interés y motivación, curiosamente, por conocer la religión católica. Pero es triste escuchar eso que nos dices, de que siendo la dimensión religiosa una dimensión tan profunda, ¿no?, en lo que es el ser humano, y además tan motivadora de tantas cosas tan positivas como la esperanza, por ejemplo, como la apertura al futuro, el abrir horizontes, el motivador para también ser laboriosos aquí en la historia, tratando de humanizarla, que sin embargo no nos tomemos los mismos católicos en serio lo que es la educación religiosa. Curioso y triste, desde luego. Y nos hablas de ese sentido de la predisposición de la escuela católica al diálogo con otras culturas, con otras religiones, con el mundo moderno, con la cultura del siglo XX y XXI en el que estamos, que se caracteriza fundamentalmente por la dimensión científica, lo mismo que la profesional. También la escuela católica dialoga con el mundo científico para poder aportarle al alumno un criterio. Sí, a ver, ya en este documento del Concilio Vaticano II al que me refería, se dice una cosa bien interesante, y es que la escuela católica no es menos escuela que las demás, en cuanto que tiene que tener un interés competencial por aquellas cuestiones que realmente son la base de la ciencia. Y entonces no es que sea una escuela de peor calidad en los aspectos científicos y que se centrara todo en el aspecto, diríamos, más humanista, moral o religioso, sino todo lo contrario. Esto pertenece también a la tradición de las escuelas cristianas desde siempre, del nacimiento de las universidades, y yo creo que en ese sentido no hay ningún problema y es perfectamente compatible un interés por las materias científicas, un desarrollo de esas materias y una preparación de los alumnos en ese sentido científico, y al mismo tiempo un descubrimiento de lo humano, de lo religioso, que no es ni siquiera paralelo a lo científico, sino que a veces brota de lo propio, de la propia ciencia. Ahí es donde el educador cristiano, que lo tiene claro, sabe provocar el asombro de la maravilla de nuestro mundo, ¿no?, de lo que significa el descubrimiento de todas las realidades, de las astronómicas, pero también de las microscópicas, de todo aquello que supone un avance para la humanidad. El educador cristiano tiene que aprender a relacionar todo eso justamente con una actitud en el alumno de asombro, de gratitud en determinados momentos y sobre todo reconocimiento del misterio, de que todo eso no pasa simplemente porque sí, sino que hay algo más grande que nosotros mismos a lo que nos debemos y que estamos comprometidos en descubrir las leyes de su funcionamiento para mejorar nuestra sociedad.
Yo creo que ahí la escuela católica tiene que ser tan competente como las demás, pero además unir ese aspecto al descubrimiento científico, unir el aspecto de la gratitud, de la maravilla, del misterio y de reconocer cuál es nuestro papel en este mundo, diríamos, para transformarlo. O sea que la escuela católica tiene que ser escuela, lo Sobre primero de todo. Lo primero tiene que ser escuela, si no, no habría católica, tiene que ser escuela. ¿Y católica tiene que serlo en el sentido confesional o en el sentido ese dialogante, abierto, motivadora, en la búsqueda de criterios y de horizontes que permitan la integración en este mundo moderno? Sí, sí, en ese sentido. En ese sentido, digamos, el carácter católico tiene que ver, la identidad de la escuela católica tiene que ver sobre todo con su misión. Y la misión de la Iglesia es una misión evangelizadora. Esa misión evangelizadora, claro, si la entendemos solo como doctrina, no estamos acertando, porque estamos en una escuela. ¿Cómo la debemos comprender? La debemos comprender sobre todo como necesidad de una transformación del mundo presente con los criterios del Evangelio. Y en esa transformación del mundo presente con los criterios del Evangelio, de la que ya hablaba Pablo VI en el año 75, en Evangelii Nunciandi, es la que nos permite entrar en diálogo con otras maneras de pensar, con otras corrientes y colaborar, digamos, en una tarea común de transformación de la realidad para nosotros según el modelo, los criterios del Evangelio, que no se queda entonces en una dimensión meramente religiosa, sino que se encarna en una transformación de la realidad. A ver si consigo de alguna manera sintetizar esta respuesta que nos acabas de dar y me parece muy importante. De un lado, la escuela católica tiene que ser escuela, por lo tanto, competente. A nivel educativo, como la que más. Competente como la que más. Por otra parte, dices, tiene que ser evangelizadora. Pero claro, evangelizadora no es predicadora ni doctrinaria. Tiene que ser evangelizadora en el sentido de hacer posible el desarrollo del alumno, ¿no? De la persona, hacer de él un ser humano íntegro, ¿no? Y que además trate de motivarlo y de dirigirlo hacia una humanización del mundo y de la historia, de las estructuras estas en las que vivimos y en las que convivimos, que a veces son tan tristes y tan frustrantes, ¿no? Entonces, inocular esa semilla de personas que tratan de crecer mucho, desarrollarse mucho, hacerse muy capaces para ponerse al servicio del mundo que nos necesita a todos. ¿Sería eso un poco lo que nos has dicho? Sí. Pues un reto muy bonito. Ese es el aspecto más positivo que tiene la educación católica en estos momentos. Sí. Muy positivo. Y además un reto también difícil, porque en un mundo con tantos prejuicios, con posicionamientos ideológicos tan polarizados, pues a veces al otro siempre tratamos de verlo, y no solamente tratamos de verlo, sino de hacerlo ver a los demás como algo totalmente nefasto, ¿no? Y negativo. Sí, esa sería una dificultad exterior para el proyecto de una educación católica, pero hay otros aspectos que no tienen que ver con lo exterior, sino que tienen que ver con lo interior. Hablaba antes de la importancia del educador cristiano. Claro, esto la escuela católica no lo puede hacer simplemente porque lo tiene definido en un ideario, lo tiene escrito en unos documentos, sino que no existe escuela católica si no hay educador cristiano. Y entonces este convencimiento es el que tienen que tener las personas que trabajan en nuestros centros. Y eso no siempre es fácil, conseguir ese nivel de comprensión y de motivación justa para cumplir esa tarea. Por eso es tan importante
lo que repetimos una y otra vez. Antes se decía la formación teológico-pastoral de los educadores, de los profesores. A mí me gusta decir la formación bíblico-teológica, porque muchas veces la Biblia parece que es un problema para todos, cuando en realidad nuestros educadores tienen que conocer su sentido, su carácter, la forma de entenderla, de interpretarla, de transmitirla, no porque estén hablando a todas horas de la Biblia, sino porque hay muchas cuestiones en educación que a veces parece que chocan con la Biblia. Es clásico contraponer, pues por una parte lo que dice la fe, que está basada, diríamos, en los escritos antiguos de la Biblia, y por otra parte lo que dice la ciencia, como si eso fuera una alternativa o una cosa u otra insuperable, cuando en realidad si leemos la Biblia como debemos hacerlo, utilizando los métodos críticos, sabiendo el contexto en el que determinados textos fueron escritos, apelando a la verdad profunda que encierran los escritos, que son muy sabios para la educación, pues no tendría por qué suponer eso un conflicto. Hoy en día, un educador cristiano que no entienda esto, que no tenga un mínimo conocimiento de estas cuestiones, pues no serviría para la escuela católica. Sí, es curioso y también triste, volvemos a repetir el mismo calificativo, que siendo la Biblia la literatura que ha dado origen a toda la gran cultura europea, no solo la europea, pero fundamentalmente la europea, primero desconozcamos esa conexión tan fecunda, tan generadora de cultural y tan motivadora dentro de la cultura para tratar, ¿no?, de superar problemas, de buscar soluciones, de abrir frentes de diálogo y no frentes de guerra, belicosos, y sin embargo el desconocimiento tan enorme que se da y la cantidad de prejuicios que tenemos, ¿no? Quizá también porque nosotros a lo largo de nuestra historia pues tampoco hemos hecho precisamente una enseñanza como muy positiva, ¿no? Ha habido algunos elementos de querernos agarrar demasiado a la letra y otros elementos que nos han hecho agarrarnos demasiado a un mensaje moralizante que ni siquiera era moral y en donde la Biblia ahí ha perdido mucho atractivo, ese enorme atractivo tan profundo que tiene en cuanto a su capacidad de humanizar. Es una pena, pero quizá en nuestra historia... Es un reto, es uno de los retos. En los documentos en las reflexiones, ¿no?, más actuales, una de las cuestiones críticas es esta, ¿no?, la de que las instituciones de iglesia educativas de iglesia mantengan su propia identidad y lo hagan en torno a un mejor aprovechamiento de la propia tradición en la tarea educativa. Luego también en las escuelas cristianas, católicas, hay un hecho que ha variado bastante desde hace 50 años, vamos a poner, o incluso antes, a la actualidad, que es la desaparición de los religiosos en las instituciones educativas religiosas, de los religiosos de profesión religiosa. Esto ha supuesto un enorme cambio. En este cambio han ido comprometiéndose laicos, personas seglares que eran educadores de los centros, que han asumido el carisma de las instituciones y que promueven ahora, pues diríamos, una renovación del carisma en lo que se ha llamado la misión compartida entre religiosos y seglares. Y esto está configurando también las escuelas católicas mayoritarias, está configurándolas de una manera distinta a como se entendía antes. Este hecho puede suponer un menor conocimiento teológico, bíblico, pastoral, que decíamos, pues no tiene por qué, porque en realidad se nos pide también a todos los cristianos, también a los laicos, el tener esa formación.
cuando tú estás en un medio profesional en el que tienes que ser competente en lo que tú enseñas, tienes que ser competente también en lo que es la comprensión, la maduración de una fe adulta, porque si no, no acabamos de hacer bien nuestra misión, ¿no? Como educadores cristianos. Ahí hay que decir que está habiendo laicos comprometidos que están asumiendo liderazgo dentro de las instituciones, directivos. Es muy importante el trabajo que incluso escuelas católicas hacen en la formación de los directivos de lo que van a ser los futuros colegios, y cómo hay un interés creciente en preparar en todos los aspectos, ¿no? Aspectos jurídicos, aspectos económicos, aspectos legales, aspectos pedagógicos, educativos y aspectos pastorales a una nueva generación que son los que van a liderar las escuelas de los próximos años. Y ahí ha iniciado, está metida ya la escuela católica en ese proceso que dices de adaptación, no solo al mundo moderno, sino la adaptación sobre todo del profesorado a esa presentación de la dimensión religiosa de esa otra manera, ¿no? Con ese otro estilo y con esos otros contenidos tan radicalmente distintos e innovadores. Yo, para mí, en mi experiencia, lo voy a decir de una manera, ese es el gran reto. Esta es la cuestión crítica, yo creo, en estos momentos. Porque podemos hablar de financiación, de conciertos, de leyes, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que donde nos la jugamos es precisamente en esta cuestión, en la preparación de las personas, del profesorado y de los directivos. O sea que el gran reto que tiene la escuela católica es la formación teológica y bíblica de un profesorado que no puede quedar ajeno a algo que forma parte central del ideario de lo que es la escuela católica. Yo creo que sí. Laicos que siendo fieles al carisma de muchas instituciones, de las que tienen un carisma de su fundador, de su tradición histórica, sepan, digamos, mover a todas las personas que se comprometen en educación, a los profesores que trabajan con ellos en este sentido. Yo creo que ahí está la cuestión fundamental. Y digo directivos porque tan importante como el profesor es el que lidera, el que tiene que convencer y tiene que motivar para que todos vayamos en una misma dirección. Pues si iniciamos precisamente esa renovación, será realmente muy atractiva en un futuro, porque dar un sentido de apertura, de diálogo con todo el mundo, es decir, abierta a otras ideologías, a otras religiones, a otras posturas, a otras formas de ver y de vivir, y sin embargo seguir ahí integrando y dando esa formación integral con ese sentido esperanzador y motivador de prepararse no para ganar dinero, sino para servir mejor. Sí, sí. Ese tendría que ser uno de los distintivos de nuestras escuelas. ¿Se va a preocupar el próximo congreso de esta cuestión? El próximo congreso, hay que decir que es el primero que se celebra en España. El primero que se celebra en España promovido por la Conferencia Episcopal. Hasta ahora no había habido ninguno. Sí que los religiosos, escuelas católicas, otras organizaciones, cada año, cada 2 años, pues tenemos nuestros congresos en los que entra todo este tema, todo lo que hemos estado hablando, diríamos, en distintas apreciaciones, entra en ese trabajo. Pero la Conferencia Episcopal había quedado un poco ajena a todo este movimiento de lo que significa, y así se titula el consejo, así se llama,
la Iglesia en la educación, presencia y compromiso. La Iglesia en la educación, presencia y compromiso. Y de lo que se trata fundamentalmente es pues de tomar conciencia de la importancia que este elemento tiene dentro del ser de la Iglesia y de cómo la comunidad cristiana pues valora el esfuerzo de la escuela católica y no solo de la escuela católica, porque en el Congreso no solo se va a hablar de instituciones, escuelas católicas, sino que también escuela católica, sino que también hay un apartado que habla sobre el profesorado cristiano. Hay muchos profesores cristianos que están enseñando en escuelas públicas y que tienen que tener también, diríamos, un reconocimiento como parte de la Iglesia, que no solo se expresa en lo institucionalmente católico, sino que está inmerso en otras realidades, por ejemplo, en la escuela pública. El concepto de universidades también, de residencias universitarias, el mismo hecho de la educación no formal, de los clubs de tiempo libre, es decir, se ha pretendido recoger en un gran abanico de distintos temas en los que la Iglesia siente que tiene una misión que hacer de cara a la sociedad. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que no es muy reconocido ni siquiera por los religiosos, que pasó muy desapercibido en su momento, pero que sigue siendo un poco la pauta de todo lo que estamos hablando, y es un pequeño texto que escribieron los obispos españoles en el año 2007, que se titula La Escuela Católica, oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI. Muy importante todas las palabras. Escuela Católica, oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI. Y ahí los obispos estuvieron finos en el análisis que hacen de la situación, en las propuestas de futuro y cuáles serían, diríamos, los elementos clave. Es decir, no es que la Conferencia Episcopal no haya estado en estos temas, sino que no se había conseguido hasta ahora reunir en torno a una misma denominación, Congreso de la Iglesia en la Educación, a todas las entidades, a todas las personas y a todos los intereses que desde un punto de vista cristiano están contribuyendo o colaborando en este mundo de la educación. Yo creo que por eso es importante el Congreso. Se plantea la escuela católica en una sociedad que necesita líderes, pero líderes de tipo humanista, líderes integradores y dialogantes, líderes preocupados socialmente, digo realmente social, y no tanto del sentido de la escalada, digamos, política. ¿Se encarga la Iglesia de tratar de formar líderes para la sociedad? No lo sé si este objetivo está definido como lo dices, ¿no? Ojalá fuera así. De hecho, hay un elemento muy importante que es un gran desconocido en nuestros ambientes educativos, que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, nadie tiene idea un poco de qué es esto, de lo que significa. Y por tanto, este sería uno de los aspectos que tal vez habría que mejorar, ¿no? El conocimiento de la propia tradición en lo que significa la cuestión social, porque de ahí es donde nace la antropología de un sentido del trabajo y del compromiso, no solo en favor tuyo, en favor de lo que tú vas a ganar o de la profesión que vas a tener, sino en el sentido de lo que entendemos por las profesiones, su bien propio, ¿no? Su fin específico, que tiene que ver no tanto con las cuestiones o no solo con las cuestiones económicas o con las cuestiones de posición, sino con el bien social que se puede ejercer sobre la realidad en la que cada uno se encuentra. Este sería uno de los objetivos que habría que incorporar al ideario de la formación de los profesores y del personal de la escuela católica. ¿Es consciente la escuela católica, en ese detalle que nos has dado, de que la Unión Europea es fruto precisamente de personas formadas en ella por medio de la doctrina social de la Iglesia? No creo. Que la gran idea de una Europa común,
comunitaria, de una Europa que comparte, de una Europa que trabaja unida, de una Europa que se de retos y de alguna manera se compromete a ser testigo de un sentido más humanista de la política y de la sociedad. Creo que eso se desconoce. ¿Se desconoce? Sí. No lo... En todos los ámbitos donde yo me he movido no he percibido, diríamos, pues triste también. También, sí. Pero bueno, nunca es tarde. Si efectivamente retomamos... Bueno, lo decimos aquí, a ver. Retomamos un poco ese sentido de proyecto. Sí. Proyecto humano y humanista, sí, que trata de preocuparse de los demás, especialmente de los más desfavorecidos, abriendo vías que parecían tan imposibles y que sin embargo hoy las vemos que se van haciendo realidad cada día de una manera mucho más amplia y mucho más solidaria. Jamás en la humanidad ha habido un proyecto político tan social y tan unido como este de la Unión Europea. Pues te agradecemos mucho este rato que nos has hecho pasar, Emilio. Nos has metido en un mundo realmente bonito, profundo, apasionante y lioso. Bueno, pero eso no nos da miedo. Así pues es. Muchas gracias. Pues gracias. Y muchas gracias también a todos los a todos los televidentes que nos seguís y que nos seguiremos viendo en próximas semanas.